De la mano de Guillermo Pozzi, el director ejecutivo de Asajír, conocemos los detalles de lo que dejó esta nueva edición del remate del primer lote de girasol que tuvo como base la ciudad de Paraná. Que se realiza para todos los cultivos. En girasol empezó hace 4 años por iniciativa de las bolsas del Chaco, de Entre Ríos, de Santa Fe y de Rosario. Nos invitaron a Asajír para aportar contenidos técnicos básicamente, y con esto se equiparó el protocolo que existe con los otros cultivos, llámese maíz y soja y trigo. Bueno, el balance podemos decir es positivo, con buena concurrencia y bueno, con números expectantes en lo que fue el valor de la tonelada comercializada. Bueno, ya teníamos este año si uno lo toma en valor histórico, es un valor altísimo, porque per se en esta campaña, debido a la reducción de la cosecha del hemisferio norte, de Ucrania y Rusia básicamente, los precios subieron el 100%, más del 100%, 113% con respecto al interanual con respecto al año pasado. Sumado a eso, se pagó 50% más por el hecho de ser el remate del primer lote, de manera que sí, el precio fue, digamos, no para hacer cuentas para todos los años, sino eso es un precio anecdótico que se da en este tipo de eventos, y que por eso es que el productor normalmente, como gesto de atención, él dona parte de la diferencia a alguna institución de bien. En este caso fue a 2 colegios locales de su localidad. Y tuvimos dos charlas importantes, una desde el exterior, podríamos decir que gracias a la virtualidad permitió realizarla, ¿no? Mira, Dana, en realidad la virtualidad cambió completamente el hecho de este tipo de remate. Este es un remate que tiene, este tipo de evento se produce normalmente en esta época del año, en marzo, a pesar de que la primera cosecha se dio en diciembre, porque el norte cosecha mucho más temprano. El tema particular es que siempre es como se hacen algunas de las bolsas en la sede específica de alguna de las bolsas del norte, la asistencia es generalmente de 100, 120 personas en total, porque con una asistencia mayormente de carácter comercial, que es la gente involucrada con el corretaje o digamos, con las exportaciones y el proceso. La virtualidad de este año, el hecho de no poder hacerlo presencial y la ventaja de poder salir por vía de streaming, fue la que le dio la posibilidad de que esto trascendiera y llegara a productores y técnicos de todo el país, con lo cual lo que dijimos es, aprovechemos para dar charlas de carácter técnico que puedan ser de utilidad y atractivas para los productores. ¿Qué hicimos? Primero invitamos a un argentino de una trayectoria, diría, estratosférica, porque Abelardo de la Vega es un técnico, un científico, ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agropecuarias, tiene 55 años y hoy está a cargo de todos los programas de mejoramiento del mundo de girasol y de todos los programas de mejoramiento de Europa de maíz y canola. O sea, para Corteva. Corteva es la unión de Dow AgroSciences con Pioneer. O sea, es realmente una de las empresas más grandes del mundo, de las de mayor presencia en Europa, y él ha logrado, a través de una carrera estratosférica, una posición de altísimo renombre, y además es un conocedor del girasol en Argentina, porque él fue mejorador de girasol toda su vida en Argentina. Pasó por 3 empresas distintas, conoce muy bien todas las regiones, desde el norte, el centro, el oeste, el sur. Entonces era la mejor persona que podía tener alcance a lo que era digamos, los últimos desarrollos tecnológicos en Europa y Estados Unidos, pero con un conocimiento claro de lo que es el mercado y la práctica agrícola argentina. Lo llamamos, él está radicado en Suiza y accedió, siempre ha colaborado muchísimo con Asajír y con todas sus actividades, así que accedió a preparar esta charla, que además fue una charla de un nivel, digamos, difícil de equiparar. Y después, por supuesto, en el aspecto económico, la infaltable disertación de Jorge Ingaramo, que es nuestro economista
asesor y una persona yo diría que probablemente la persona que más sabe de comercialización de girasol en la Argentina, ¿no? Y presentando una proyección y unas perspectivas que mejor es imposible, de manera que esperamos que los productores hayan salido a comprar semillas de girasol inmediatamente, porque pensamos que va a crecer el área significativamente. Justamente tiró datos que tienen que ver con algunas hectáreas, vamos a decir, por ser cariñosamente, algunas hectáreas que no se están dedicando a diferencia de otros años, y justo Entre Ríos cayó muchísimo el área, ¿no? Incide mucho en esta falta de hectáreas dedicadas al girasol. Y Entre Ríos en una época tenía 300.000 hectáreas, hoy tiene 6.000 hectáreas. Lo que pasa es que el avance de la soja, y además en particular en Entre Ríos, la presencia de una enfermedad, digamos, una enfermedad que hoy está difundida en todo el país, empezó a difundirse en Entre Ríos y en Uruguay, que es la Phomopsis. Bueno, eso hizo que el área bajara. Este año pasado, el área empezó a subir a Entre Ríos de vuelta, y es probable porque la cultura del productor entrerriano en producción de girasol es muy fuerte. O sea, el productor entrerriano, de hecho, el girasol entró a la Argentina por Entre Ríos, con los rusos judíos, cuando se instalaron en Entre Ríos, que traían la práctica de Europa. Entonces, de Entre Ríos se difundió al resto del país. Y bueno, yo creo que la cultura y el conocimiento del productor entrerriano para producir girasol es vasto, es muy amplio, y bueno, por una cuestión económica se movió o integró más soja en su portafolio, y yo creo que ahora, con las perspectivas mundiales para los próximos 10 años, el girasol va a volver a Entre Ríos. No digo que desplace completamente la soja, obviamente, pero va a recuperar parte de su superficie. Si el productor tiene una paleta de tecnología amplia disponible, como en el caso de otros cultivos, o es necesario un mayor aporte, en este caso de la ciencia, podríamos decir, para dar respuesta a determinadas cuestiones. Bueno, hay un tema con el girasol es un cultivo, de los cultivos extensivos, es de los menores en superficie a nivel mundial. La superficie, llámese el tamaño del mercado de semilla, es el que determina la inversión en tecnología por parte de las compañías que desarrollan ciencia. Obviamente la mayor tecnología la tiene maíz y soja, que son las que tienen mayor superficie en total, 120 millones de hectáreas y casi 200 millones de hectáreas contra 25 millones de hectáreas de girasol, o 28 millones de hectáreas de canola. Trigo es una realidad distinta. Trigo es un cultivo social, digamos, es el elemento, la materia prima para producir el pan, que es el elemento de alimentación de la especie humana por naturaleza, y además tiene una misión social en particular. Entonces, yo te diría que obviamente la inversión en tecnología que existe en girasol o en canola, en girasol particularmente para nosotros, no es la misma que existe en maíz o en soja. Pero al ser un cultivo extensivo y al ser un cultivo de uso en un país de gran importancia agrícola como es la Argentina, que es el tercer productor mundial de commodities, hay muchas empresas que se dedican a su mejoramiento y a su desarrollo y a la aplicación de ciencia en el cultivo, y la tecnología que existe es suficiente como para poder producir cultivos de alta calidad. Y en el marco